Hola, habitantes de las sombras. Soy Dante, y estoy feliz de tenerlos aquí, listos para otra historia que les helará la sangre. Antes de empezar, dejen en los comentarios de qué país me ven y a qué hora ven este relato. Y si aún no lo han hecho, suscríbanse y activen la campanita para no perderse ninguna de las historias que les traigo cada día. Ahora, prepárense, porque lo que viene les hará mirar 2 veces cada sombra en su habitación. Nunca pensé que algo tan oscuro podría tocar tan de cerca mi vida. Mi nombre es Carlos, y esta es la historia de cómo descubrí que la mujer con la que mi padre estaba obsesionado no era alguien común, sino una bruja. No fue algo que apareció de repente, fue una sombra que fue creciendo poco a poco, hasta envolvernos a todos en una pesadilla de la que parecía imposible escapar. Mi padre, un hombre de carácter fuerte pero lleno de secretos, comenzó a comportarse extraño unos meses antes de que todo explotara. Al principio pensé que solo era una crisis de la edad o un nuevo amor pasajero. Pero cuando la vi a ella, comprendí que había algo mucho más oscuro de por medio. La conocí una tarde de verano en la vieja finca que mi padre tenía a las afueras de Guadalajara. Siempre pensé que aquel lugar era un remanso de paz, un escape de la ciudad, pero después de aquel día, esa idea se desvaneció. Ella apareció como una tormenta silenciosa, alta, de cabello negro como la noche y unos ojos que parecían absorber la luz, como si guardaran un secreto que podía devorar el alma. Se llamaba Isabela. Mis padres estaban separados hacía años, pero desde que mi padre comenzó a salir con Isabela, él cambió por completo. La atención que le prestaba era obsesiva, casi enfermiza. Pasaba horas hablándole por teléfono, y cuando estaba en la finca, parecía hipnotizado, como si ella tuviera un control sobre el que iba más allá del amor. Yo no quería inmiscuirme en su vida privada, pero esa mujer me despertaba una sensación extraña, una mezcla de fascinación y miedo que no podía explicar. En una ocasión, me atreví a seguirlo hasta la finca cuando él dijo que iba a pasar la noche allí con Isabela. Quería entender qué era lo que lo tenía tan atrapado. Cuando llegué, vi que la casa estaba rodeada por un silencio denso, casi palpable. La oscuridad parecía aún más negra que la de la noche y el aire tenía un aroma extraño, una mezcla entre flores marchitas y algo metálico que me revolvió el estómago. Desde la ventana, pude ver a mi padre sentado frente a un altar improvisado, iluminado solo por la luz parpadeante de varias velas negras. Isabela estaba a su lado, vestida con un vestido largo y oscuro, con las manos extendidas hacia el altar. Murmuraba palabras que no entendía, pero que sonaban como un conjuro, algo antiguo y prohibido. Sentí que mi corazón latía tan fuerte que casi podía oírlo retumbar en mis oídos. De repente, la atmósfera cambió. Una sombra parecía deslizarse por la habitación, y una risa baja y gutural escapó de los labios de Isabela. Mi padre no parecía ver nada extraño, estaba como en trance, perdido en un mundo que no me dejaba entrar. Esa noche, me fui sin ser descubierto, con la piel erizada y la mente dando vueltas. Sabía que había algo muy peligroso en esa mujer y en lo que hacía con mi padre, pero no podía entender qué era exactamente. Sin embargo, esa fue solo la primera de muchas noches que pasé espiando y tratando de desentrañar el misterio. Con el paso de los días, comencé a notar cambios en mi padre que me aterraban. Su piel se veía pálida, sus ojos hundidos y con un brillo extraño, como si una oscuridad interna lo estuviera consumiendo. Empezó a hablar en sueños con una voz que no era la suya y a dibujar símbolos extraños en sus cuadernos, unos signos que parecían salidos de un libro de ocultismo. Intenté hablar con él, preguntarle qué estaba pasando, pero siempre me respondía con evasivas o miradas vacías. La única que tenía la llave para entender todo era Isabela, y esa mujer parecía disfrutar del poder que tenía sobre mi padre y sobre mí. Una tarde, cuando entré sin avisar a la finca, la encontré sola en el jardín, rodeada de hierbas secas y objetos extraños. Al verme, no mostró sorpresa, solo una sonrisa fría y una invitación con la mano para que me acercara. «Carlos», dijo,
su voz como un susurro que parecía venir de otro mundo. Has visto más de lo que deberías. Pero no temas, no estás aquí para juzgar. Quise retroceder, pero algo en su mirada me atrapó y caminé hacia ella, con una mezcla de temor y curiosidad. ¿Quién eres realmente?, le pregunté, con la voz temblorosa. Ella soltó una risa suave y alzó una mano, mostrando un anillo con un símbolo antiguo grabado en la piedra negra. Soy alguien que conoce secretos que ni tu padre ni tú podrían imaginar. Y él me eligió por una razón. Mi corazón latía con fuerza, y en ese momento sentí que estaba frente a algo más grande que yo, un abismo oscuro que podía tragarnos a todos si no tomaba cuidado. Esa noche, Isabela me habló de la brujería, de rituales ancestrales y de un poder que se obtenía a cambio de algo muy valioso, la esencia de la vida misma. Me contó cómo mi padre había sido elegido para ser parte de un pacto, un compromiso que lo uniría a ella para siempre, pero que también lo iría consumiendo poco a poco. No supe si creerla, pero lo que sí sabía era que la obsesión de mi padre no era normal, y que yo debía hacer algo antes de que todo terminara en tragedia. Empecé a investigar por mi cuenta, leyendo viejos libros de magia y ocultismo, buscando pistas sobre los símbolos que mi padre dibujaba y las palabras que Isabela pronunciaba. Descubrí que muchas de esas prácticas tenían orígenes en tradiciones indígenas de México, mezcladas con rituales oscuros traídos por colonizadores y adaptados a los tiempos modernos. Pero mientras más sabía, más miedo sentía. Porque la brujería de Isabela no era solo superstición, tenía un poder real, palpable, que podía cambiar el destino de quien se atreviera a acercarse demasiado. Una noche, encontré un diario escondido en la habitación de mi padre. Estaba lleno de anotaciones inquietantes sobre sueños, misiones y sacrificios que debía hacer para mantener el favor de Isabela. Él hablaba de una ceremonia final, un ritual que sellaría el pacto para siempre. Sabía que debía detenerlo, pero también que estaba entrando en un juego peligroso. No solo estaba en riesgo mi padre, sino también mi propia vida. Nunca imaginé que seguir ese camino me llevaría tan lejos. La noche en que encontré el diario, sentí que había cruzado un umbral del que no había retorno. Las páginas estaban manchadas con tinta y algo que parecía ser sangre seca, y las palabras escritas contaban una historia que helaba la sangre, un sacrificio para obtener el poder absoluto, la unión definitiva entre mi padre y esa mujer oscura llamada Isabela. Pasaron los días y la presencia de Isabela se hacía más intensa. Ya no era solo la amante de mi padre, sino una sombra que se extendía por toda la casa, una fuerza invisible que movía los hilos detrás de cada decisión y cada pensamiento. Mi padre comenzó a evitarme, sus respuestas se volvieron cortantes y su mirada vacía, como si estuviera atrapado en un limbo entre la realidad y el abismo. Una tarde, decidí enfrentar a Isabela directamente. Llegué a la finca bajo un cielo gris y una brisa helada que parecía advertirme del peligro que me esperaba. Ella me recibió con una sonrisa que no llegaba a sus ojos, esos ojos negros que parecían mirar dentro de mi alma y descubrir cada miedo escondido. ¿Por qué haces esto?, le pregunté sin rodeos. ¿Qué le has hecho a mi padre? Isabela se acercó lentamente, con una elegancia perturbadora. Sus dedos rozaron mi mejilla, y sentí un frío que me recorrió el cuerpo hasta los huesos. No le hice nada que él no quisiera, susurró. Mi poder no es una maldición, es una oportunidad. Él eligió conocer la verdad, y ahora debe pagar el precio. Quise apartarme, pero mis pies parecían pegados al suelo, como si una fuerza invisible me sujetara. En ese momento, sentí que el aire alrededor de nosotros se espesaba, y vi cómo sus manos comenzaban a dibujar símbolos en el aire, con una luz tenue que brillaba entre sus dedos. Me asusté, y con un esfuerzo enorme logré romper el hechizo y salir corriendo hacia la casa. Pero al llegar, encontré a mi padre en el centro de una habitación oscura, rodeado de velas negras, con la mirada perdida y la piel cubierta de extrañas marcas que parecían arder con un fuego invisible. Carlos, me llamó con una voz que no era la suya. Ven, es hora de que entiendas.
Me acerqué lentamente, el miedo y la curiosidad luchando dentro de mí. Mi padre comenzó a hablar de visiones, de un mundo paralelo donde el tiempo y el espacio se doblaban, donde los deseos más profundos se convertían en realidad y los miedos más terribles tomaban forma. Isabela apareció entonces detrás de él, su figura iluminada por la luz vacilante de las velas. Su sonrisa se ensanchó, y sentí que su poder emanaba como una ola que amenazaba con arrasar todo a su paso. Este ritual, explicó, es la clave para liberar lo que todos llevamos dentro. La pasión, el deseo, el miedo. Todo se mezcla para crear algo más grande, algo que trasciende la vida misma. Mientras hablaba, la habitación parecía cambiar, las sombras se movían como si tuvieran vida propia y el aire se volvía más denso, casi imposible de respirar. Sentí que mi corazón latía con fuerza descontrolada y que algo oscuro me observaba desde la penumbra. Mi padre comenzó a recitar un cántico en una lengua antigua y Isabela levantó las manos hacia el techo, donde una luna llena brillaba intensamente a través de una ventana abierta. Un viento frío irrumpió en la habitación, apagando algunas velas y haciendo que el fuego de otras bailara con violencia. Fue entonces cuando lo vi, una figura oscura, con formas apenas visibles, emergió de la sombra y se acercó lentamente hacia nosotros. Sus ojos eran dos pozos sin fondo, y su aliento olía a muerte y a secretos olvidados. ¿Qué es eso?, susurré, paralizado por el miedo. Es el guardián del pacto, respondió Isabela. Solo aquellos dispuestos a entregarse completamente pueden verlo. Tú estás aquí porque el destino te ha traído, Carlos. No puedes huir. Sentí que el suelo bajo mis pies temblaba y que la habitación se cerraba sobre mí como una jaula invisible. Intenté gritar, pero mi voz se perdió en el viento que rugía dentro de la casa. De repente, la figura oscura extendió una mano hacia mí y una corriente de frío me atravesó el cuerpo, como si me estuvieran arrancando el alma. Caí de rodillas, temblando, mientras mi padre y Isabela observaban en silencio. No temas, dijo mi padre con voz distante. Esto es solo el comienzo. En ese momento, comprendí que estaba atrapado en una red de fuerzas que no podía controlar, y que la única forma de sobrevivir era adentrarme aún más en ese mundo oscuro y peligroso que Isabela había abierto ante nosotros. Durante las siguientes semanas, todo cambió. Mi padre se volvió más errático, y sus noches se llenaron de rituales cada vez más extraños. Yo, por mi parte, empecé a experimentar cosas que no podía explicar, sombras que se movían a mi alrededor cuando estaba solo, susurros que llamaban mi nombre desde el silencio, y sueños donde veía escenas aterradoras, como si estuviera siendo observado por ojos invisibles. Un día, decidí buscar ayuda en un curandero tradicional, alguien que conocía las antiguas prácticas y podía enfrentarse a las fuerzas que nos amenazaban. El hombre, un anciano de ojos penetrantes llamado Don Mateo, escuchó mi historia con atención y una expresión grave. La brujería que envuelve a tu padre es poderosa y peligrosa, me advirtió. No es solo hechicería común, es un pacto con fuerzas que no entienden el bien y el mal. Si no se rompe a tiempo, destruirá todo lo que amas. Me entregó un amuleto de protección y me enseñó oraciones y rituales para resistir la influencia oscura. Pero también me dejó claro que la batalla final debía ser cara a cara con Isabela, la verdadera fuente de aquel mal. Volví a la finca con el peso de esa responsabilidad en mis hombros. Sabía que enfrentaría no solo a una mujer, sino a un poder antiguo y malévolo que había tomado posesión de mi padre y estaba dispuesto a arrastrarnos a todos hacia la oscuridad. Esa noche, cuando la luna estaba en su punto más alto, entré en la casa con sigilo, decidido a confrontar a Isabela y terminar con aquel infierno. La encontré en el sótano, un hogar que nunca había visto antes, lleno de símbolos grabados en las paredes y con un altar en el centro, adornado con objetos que parecían vivos. Ella me miró con una mezcla de sorpresa y burla. «Has venido», dijo con voz dulce pero mortal. «¿Crees que puedes detener lo que ya comenzó?» No respondí, solo avancé con determinación. «Tu padre está perdido»,
continuó. Pero tú aún tienes una oportunidad. Únete a mí y descubrirás un poder que nunca imaginaste. Sentí que su presencia me envolvía, una presión que intentaba doblegar mi voluntad. Pero recordé las palabras de don Mateo, el amuleto contra el pecho, y resistí. Nunca seré parte de esto, le dije con voz firme. Isabela soltó una risa amarga y levantó las manos, invocando una sombra que tomó forma ante mí. Era la misma figura oscura que había visto la primera vez, una entidad que parecía alimentarse del miedo y la desesperación. Entonces morirás, sentenció. Pero no sin antes pagar un precio. La batalla que siguió no fue solo física, sino mental y espiritual. Luché contra aquella presencia oscura con cada fibra de mi ser, mientras Isabela recitaba conjuros para debilitarme. Sentí que la oscuridad me penetraba, intentando arrastrarme hacia un abismo sin fin. Pero algo en mi interior no se rindió. Pensé en mi padre, en mi familia, en todo lo que aún podía salvar. Con un grito desesperado, junté toda mi fuerza y rompí el hechizo que sostenía la sombra. Isabela gritó, una mezcla de furia y dolor, y desapareció en una nube de humo negro. El silencio volvió a la casa, pesado y denso, pero había una sensación de liberación en el aire. Mi padre despertó entonces, confundido y débil, como si hubiera salido de un sueño terrible. No dijo nada, solo me miró con ojos llenos de lágrimas y me abrazó con una fuerza que no había sentido en mucho tiempo. Los días siguientes fueron un torbellino de emociones y cambios. Mi padre parecía estar regresando poco a poco la persona que había sido antes, aunque aún había algo en su mirada que no lograba comprender del todo. Isabela había desaparecido, o al menos eso parecía, y la casa, aunque todavía cargada con un aire pesado, comenzaba a respirar de nuevo. Pero no todo había terminado. Esa noche, mientras intentaba dormir, escuché un susurro que recorría los pasillos oscuros, una voz tan suave como un aliento helado en mi oído, pero con una fuerza que me atravesaba el alma. «Carlos». Me levanté, temblando, y seguí el sonido hasta la sala. Allí, en la penumbra, apareció una figura difusa, apenas visible, que tomó la forma de Isabela, pero con un rostro más sombrío y una sonrisa torcida que helaba la sangre. «Creías que me habías vencido», dijo, «pero el pacto que sellamos no es tan fácil de romper». Un escalofrío me recorrió entero. La presencia era tan real que sentí su aliento frío sobre mi piel, aunque el cuarto estaba cerrado y sin ventilación. «¿Qué quieres?», logré preguntar con la voz quebrada. «Solo vine a recordarte que nada se borra tan fácil», respondió. «La oscuridad siempre encuentra su camino, y el precio aún está por pagarse». Antes de que pudiera reaccionar, la figura se desvaneció, dejando en el aire un aroma a tierra mojada y a cenizas. Me quedé allí, inmóvil, preguntándome si había sido un sueño o una advertencia real. Desde ese día, la tensión volvió a la casa, pero ahora era diferente, más sutil y profunda, como si algo estuviera esperando el momento adecuado para manifestarse. Mi padre comenzó a aislarse de nuevo, con momentos de lucidez seguidos de episodios extraños, donde murmuraba en lenguas desconocidas o miraba fijamente a un punto vacío, como si alguien invisible le hablara. Yo intentaba protegerlo, buscar respuestas, pero sentía que la fuerza que habíamos combatido todavía estaba allí, acechando, esperando una oportunidad para regresar con más poder. Una noche, mientras revisaba unas cajas antiguas en el ático, encontré un objeto que no había visto antes, un relicario con símbolos grabados que reconocí del diario de Isabela. Al abrirlo, descubrí una pequeña hoja con una inscripción en una lengua que no entendía, pero que emanaba un aura extraña, casi hipnótica. Esa misma noche, tuve un sueño terrible. Vi a mi padre caminando por un bosque oscuro, rodeado de figuras que parecían sombras humanas. Isabela estaba allí, sonriendo, mientras recitaba un cántico que hacía temblar la tierra. Intenté gritar para advertir a mi padre, pero no salía sonido alguno. Desperté sudando, con el relicario apretado en mi mano,
y supe que la lucha estaba lejos de terminar. Decidí entonces buscar ayuda más allá de lo tradicional. Contacté a una investigadora paranormal en Ciudad de México, una mujer llamada Mariana, conocida por enfrentarse a casos oscuros relacionados con la brujería y lo oculto. Le conté todo, y después de escucharme, aceptó ayudarme. Ella vino con un equipo pequeño, llevando consigo instrumentos para detectar energías y grabadoras para captar voces invisibles. Pasamos varias noches en la finca, donde el ambiente se volvía cada vez más denso y perturbador. Una madrugada, mientras Mariana revisaba una de las grabadoras, escuchamos una voz que no podía ser humana. Susurraba mi nombre con un tono amenazante y burlón. Carlos. Carlos. Sentí que la piel se me erizaba y que algo me observaba desde la oscuridad. Fue entonces cuando comprendí que Isabela no era solo un ser humano con poderes oscuros, sino un espíritu atrapado entre dos mundos, un ser que había tejido una red de engaños y sombras que seguía atrapándonos. Mariana me explicó que para romper el vínculo definitivamente, debía enfrentarse a esa presencia en un ritual especial, una ceremonia que se realizaría en un lugar sagrado, lejos de la influencia de Isabela y sus seguidores. Acepté, aunque el miedo me atenazaba. Sabía que era la única manera de salvar a mi padre y a mí mismo de una condena eterna. El día del ritual, viajamos a un antiguo templo en las montañas de Veracruz, un lugar donde se dice que la luz y la oscuridad siempre han estado en guerra. Mariana preparó todo con minuciosidad, círculos de protección, símbolos antiguos y ofrendas para apaciguar a los espíritus. Cuando comenzó el ritual, el aire se volvió frío y vibrante, como si una fuerza invisible estuviera presente, observándonos con atención. Mariana empezó a recitar las palabras sagradas, y sentí como una sombra oscura se formaba a nuestro alrededor, una presencia que intentaba romper las barreras que habíamos levantado. De repente, apareció la figura de Isabela, más poderosa y aterradora que nunca. Su mirada era un abismo de maldad y seducción, y su voz un susurro que parecía atravesar el tiempo. «No pueden liberarse tan fácil», dijo. «Este pacto es para siempre». Pero Mariana no se detuvo. Continuó con el ritual, invocando la luz y la fuerza de los ancestros para expulsar aquella oscuridad. La batalla fue intensa, una lucha entre energías opuestas que llenó el templo de luces y sombras danzantes. Sentí como la presencia oscura intentaba atraparme, tentarme con promesas de poder y conocimiento prohibido. Con todo mi ser, resistí, recordando la vida que quería salvar, el amor por mi padre y la esperanza de un futuro libre de miedo. Finalmente, un destello cegador iluminó el lugar, y la figura de Isabela se desvaneció en un grito ahogado, dejando solo un silencio pesado pero liberador. El ritual terminó, y con él, la sensación de que un ciclo oscuro se cerraba. Regresamos a la finca, donde mi padre despertó como si de un largo sueño se tratara, libre por fin del control de aquella presencia maligna. Aunque las cicatrices quedarán para siempre, la luz volvió a nuestro hogar. Pero en lo más profundo de mi ser, sé que la oscuridad nunca desaparece del todo. Solo espera su momento para volver a llamar, para tentar y arrastrar a aquellos que se atreven a mirar demasiado cerca. Porque en el mundo de la brujería, el amor y el miedo son dos caras de la misma moneda, y a veces, la pasión puede ser el puente hacia el abismo más profundo.